Muy buenos días. Gracias a Dios por su hermosa presencia en esta mañana. Gracias por todas las cosas bellas que Él ha hecho en nuestro corazón, ¿sí? Durante todo este tiempo y especialmente en esta mañana. ¿Siente que Dios ha ministrado su corazón? ¿Qué le parece si una vez más cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho, y también que prepare nuestros corazones, o que nosotros estemos dispuestos, ¿verdad? Él prepara la tierra de nuestros corazones mientras le adoramos, pero nosotros debemos dejar que Él haga su obra, y para eso implica nuestra voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana hermosa, donde tú has hablado a nuestros corazones, donde tú nos has ministrado a través de tu palabra cantada. Y gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer. En el precioso nombre de Jesús, queremos decirte que abrimos nuestro corazón y cedemos nuestra voluntad y disponemos nuestro cuerpo también para que estemos al 100% en este lugar, en tu presencia, estando atentos, atentas a tu voz, porque te queremos agradar. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar con la serie El modelo de la oración. Si usted está tomando notas, bueno, ahí recopile todas sus notas. Cuando se termine la serie, entonces puede engargolar todas sus notas, o puede tenerlas ahí en su cuaderno, y puede tener un manual de cómo voy a aplicar esta palabra cada día a mi vida, para repasarla y también para compartirla con otros, ¿verdad? Muy bien, el modelo de la oración. Y yo quiero compartir en esta mañana, en relación a la oración, titulé este tema: la respuesta de Dios a la oración del que obedece. Repito, la respuesta de Dios a la oración del que obedece. Salmo capítulo 5, verso 2. Y dice así. Ya lo tiene, si no está aquí en la pantalla. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a otros dioses oraré. ¿Así dice? ¿Qué dice? A ti oraré. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Estamos viendo en este versículo un reconocimiento de quién es Dios, ¿sí? Tú eres mi Dios, pero no solo eres mi Dios, eres mi Rey. Así es que no me gobierno yo, sino gobiérname tú. Eso es lo que el salmista le estaba diciendo. Pero algo que me llama la atención es las primeras frases, donde dice está atento. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está atento a nuestras oraciones? ¿Todos? Nada más unos cuantos, les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos creen que Dios está atento a nuestras oraciones? Dios no es como nosotros, ¿verdad? Mire, hoy en día nos damos cuenta en nuestro diario vivir, donde quiera que vamos, incluso muchas ocasiones en el entorno familiar, vemos un deterioro en la comunicación, ¿sí o no? Vemos un deterioro en poner atención. Vemos un deterioro en la sociedad, en la familia, en relación a estos dos puntos importantes: comunicación y poner atención.
Por eso me llama mucho la atención este versículo. Está atento a la voz de mi clamor. Es decir, clamor es una de las definiciones de oración. Oración significa clamar, clamar a Dios. Y hay un reconocimiento de quién es Él. Pero hoy en día no vemos una buena comunicación en muchas familias, en muchos matrimonios, en la relación de los hijos, las hijas con los padres, en la relación de los padres con los hijos. Hoy en día nuestra sociedad y muchas de las familias, incluso familias en la congregación o matrimonios, están entretenidos y centrando la atención en la tecnología, ¿sí o no? Se está centrando demasiado en la tecnología, de tal manera que están muy ocupados en la tecnología que hemos invertido el orden en cuanto a la comunicación. En una ocasión estábamos en una boda y en la mesa donde estábamos sentados estaba un matrimonio. Y yo de repente veía que ella se reía, traía su celular, ella traía su celular y él traía su celular, pero no hablaban entre sí. Ella se reía y después él se reía, y luego ella se reía, pero con su celular. Se reía con su celular, estaba teniendo una comunicación con el celular. Y me llamó la atención y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, es que estoy platicando con mi esposo. Sí, estoy platicando con mi esposo. Entonces yo dije, ay, pues qué romántica. ¿Qué acaso romance es no estar a la mesa frente al amado, mirarlo a los ojos y decirle, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? No le está cantando, ¿verdad? O él a ella, ay, qué hermosa eres, amada de mi corazón. O es lo mismo ver a un aparato inanimado, ¿verdad? Que a lo mejor ese aparato hasta nos habla, ¿no es cierto? Oye, ¿dónde está tal lugar? ¿Dónde encuentro tal cosa? Lo encuentra en tal lugar, ¿verdad? Incluso, ¿quién te creó? A mí me creó Mac. ¿O no? Te responde todo, pero ¿tiene vida? Pregunto, ¿tiene vida? ¿Hay relación genuina? ¿Hay crecimiento? ¿Hay amor? No, hemos cambiado el orden que nos enseña la palabra y cuántas familias se han deteriorado. Estaba platicando con una pastora que vive en la frontera y ella platicaba conmigo y me dice, hay una cosa que no me gusta de los Estados Unidos. Entonces yo preguntaba, ¿qué es? Y me decía, pues que cuando llegamos a un restaurante tienen una política, que en un restaurante está prohibido sacar los celulares. Y ella dijo, me gusta mucho porque nos concentramos, la familia, o si salimos un equipo ministerial, nos concentramos. Pero a veces cuando es una urgencia, ¿verdad? Porque a veces uno se tarda horas. Cuando es una urgencia o uno dejó a la adolescente en casa y para tener un cuidado le quiere uno llamar y no nos permiten sacar el celular. Y ella me comentaba, está bien, porque de esa manera nos podemos concentrar. Lamentablemente hay muchas personas que se han centrado tanto en los aparatos electrónicos, ¿verdad? En el celular, en el iPad, en la computadora, en algunos otros juegos
donde nos hacemos diestros con los dedos, pero nuestra facultad para pensar va decreciendo y se va aminorando. A lo mejor la llenamos de mucha más información, pero no una información que pueda trascender en nuestra vida de una manera espiritual, que pueda traer lazos de amor, que pueda haber comunión y compañerismo. ¿No es cierto? Qué bonito es cuando la familia están juntos y la cabeza del hogar le dice, no celulares, como en el restaurante, no celulares. Estamos la familia y vamos a convivir, vamos a platicar, nos vamos a edificar, vamos a estar juntos, ¿verdad? Y hablamos de una buena comunicación. Y es lo mismo con Dios. Muchas ocasiones le hemos dicho al Señor, Señor, espérame, es que estoy ocupado, estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Y no lo miramos a los ojos para decirle cuánto le amamos. No estamos en una comunión directa con Él, sino que le mandamos mensajes. ¿O no es cierto? Le mandamos decir, ay, luego oro, Señor, luego te digo, después tomo un tiempo contigo, luego escudriño tu palabra. Y le mandamos mensajes, pero no hay una relación directa con Él. Es como el esposo que está entretenido, a lo mejor en la televisión o en alguno de estos aparatos. ¿Y cómo se siente la esposa cuando le dice, oye, mi amor, ¿te sirvo tus chilaquiles con frijoles? ¿Te le pongo queso? Y entonces él está tan ocupado en el celular que le dice, sí, a todo lo que le dice que sí. Ya cuando llega a la mesa y ve sus chilaquiles con crema y queso, ¿por qué me serviste crema si ya sabes que no me gusta? Entonces ella le dice, es que te acabo de preguntar que si te le ponía crema y queso a los frijoles, a los chilaquiles. Y tú me dijiste que sí. Y él dice, ¿a qué hora yo te dije que sí? ¿Verdad? Porque cuando estamos tan ocupados en nuestros aparatos, respondemos. No sé si te ha tocado ver a una persona, a un familiar, a alguien cercano que tú le estás hablando y su mirada está perdida. Voltea y te mira y te responde como no algo claro, ¿sí o no? Entonces sabes que no te está poniendo atención porque su mirada está pensando en lo que está haciendo o en lo que está viendo, o está viendo la televisión y te responde, pero no hay una real comunicación porque no puso atención. Y creo que Dios ha estado tratando durante todo este tiempo que nos ha estado hablando acerca de la oración. Él está tratando de asegurarse del corazón del varón y del corazón de la mujer. Él está tratando de asegurarse que realmente Dios tiene nuestro corazón y que realmente Él es Dios y Rey en nuestra vida. Él está tratando de asegurarse de eso. Porque Él sabe que si hay una buena relación, el corazón de una mujer, el corazón de un varón va a ser guardado en Dios. Y todas las demás situaciones en su vida van a ser ajustadas a la perfecta voluntad de Dios y al plan de Dios. Y bueno, estamos hablando de la respuesta de Dios a aquella persona que confía en Él, aquella persona que le busca de todo su corazón. Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Crónicas. Y antes de pasar a Crónicas, quiero volver a leer el versículo que estábamos viendo en la pantalla, Salmo capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 3, si son tan amables. Dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras. Usted vaya subrayando las palabras que usted considere que Dios le habla.
Escucha, repito, oh Jehová, mis palabras. Aquí está el salmista con una relación con Dios. Considera mi gemir. Recuerde que clamor habla de oración, un clamor que sale desde lo más profundo del corazón de una persona, que bien es para adoración, pero también es un clamor de petición. Versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. No oraré a otros dioses, no oraré a otros señores, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, ¿y qué? Y esperaré. ¿Cuándo va a presentarse delante de Dios? De mañana. ¿Sí me está escuchando? De mañana. Porque en la mañana, sí, tú te puedes levantar más fresca, más fresco. De mañana tu corazón y tu mente debe estar abierto a Dios. Si tú te despiertas con cargas porque no pudiste dormir, porque estás atribulada de espíritu, porque estás acongojado, porque tienes circunstancias en tu vida, necesitas de mañana buscar a Dios y esperar en Él, en cualquier circunstancia. Según estos versículos, ¿qué significa orar? Es la palabra hebrea palal, que significa hacer oración, rogar, suplicar, y también significa pedir. Y en este tipo de oración nos vamos a centrar en esta mañana. Después de que ya hemos sido enseñados que lo primero que debemos hacer en nuestra oración y relación con Él es adorarle a Él, entonces ahora vamos a ver este tipo de oración, la oración de petición. Decía el salmista en el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Aquí vemos al salmista reconociendo a quién debería buscar durante todo el día, ¿sí? Durante todo el día. Estamos viendo al salmista que reconoce a dónde tiene que correr él cuando está en una situación de necesidad. Y dijo, a ti oraré y a ti clamaré y tú oirás mi voz. Podemos ver fe absoluta en el corazón del salmista. Salmo 32, 6. Aquí también menciona el salmista, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Se da cuenta? Aquí en estos versículos estamos viendo hombres de Dios con un conocimiento de Dios, pero también con aflicciones, también con situaciones adversas, con necesidades, con angustias. Por eso aquí dice la Escritura en este Salmo 32, por esto orará a ti todo santo. ¿Cuándo? En el tiempo en el que puede ser hallado. ¿Cuándo es el tiempo en el que Dios puede ser hallado? A ver, respóndame. ¿Cuándo? En todo tiempo, pero hoy es el tiempo que Dios puede ser hallado, porque llegará el día en que no lo buscarás y no lo encontrarás. ¿Está escuchando? Este es el tiempo que Dios puede ser hallado.
Y la segunda parte, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Aflicciones, ¿cuántos tienen aflicciones? Nada más una persona. Ah, ya son más. O andan volando así en el espíritu. Y no, yo no tengo nada, no siento nada. ¿Cuántos padecen enfermedad? Todos padecemos enfermedad. Unos más que otros, ¿no? Pero todos padecemos enfermedad. ¿Cuántos tienen necesidad económica? Ah, mire, ahí sí gritaron. Cada vez todo se está encareciendo, ¿no es cierto? Todo sube. Vivimos en un tiempo de dificultad, pero hay un Dios verdadero. Hay un Dios fiel que tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades cuando buscamos a Él como nuestro Rey y no como al que buscamos nada más para que nos dé. ¿Cuántos buscan a Dios solo para que les dé? Ah, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Bien espiritual se ve. No, nunca busco a Dios para que me dé. Vivirá, Salmo 72:15, y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Mire, todos en esta tierra vamos a tener aflicción, pero debemos buscar a Dios por quien Él es. Y vamos a adentrarnos un poquito. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y aquí veremos algunos personajes y acontecimientos diferentes donde podemos ver la mano de Dios en la vida de algunos personajes bíblicos que estaremos observando en este capítulo. ¿Cuántos buscan a Dios por quien es Él y no por lo que te da? Mire, yo nada más quiero mencionarle que aprendí muy claro desde que era niña este principio. Que las personas, bueno, Jesús nos lo enseñó. ¿Por qué te afanas por la comida? O por la bebida, o por el vestido. ¿No es más la vida que el alimento? ¿Cuál es el principio que Jesús nos enseña? Que las personas son más importantes que las cosas. ¿No es cierto? Aunque la comida y el vestido. Porque cuántas mujeres ofenden a su esposo porque no les puede dar todo lo que ellas quieren. Y el esposo dice, es que esta mujer es un saco sin fondo. La quiero complacer y me pide y le doy, pero por más que le doy, nunca se llena. Pero cuando una mujer entiende que son más importantes las personas que las cosas, entonces hay un giro en su conducta. ¿No es cierto? Porque cuando sabe que el varón no tiene, le presiona para que le dé. No importa que tenga 2 trabajos o no importa que tenga 3 trabajos, con que le supla lo que ella quiere, entonces está contenta. Y el día que no trae el sustento, lo ofende diciéndole que es un bueno para nada. Qué tremendo, ¿no? Qué triste. Pero cuando una mujer es de Dios, entiende el valor. Entiende quién es el proveedor y entiende quién es su sustentador. Y yo recuerdo que cuando era niña, mi papá nunca lo veía en la mañana, porque él se levantaba a las 6 de la mañana y se iba a trabajar. Trabajaba todo el día, llegaba en la noche, como a las 9 de la noche, a veces a las 10. Y yo recuerdo que pues éramos varios de mis hermanos, los más chicos,
Y cuando estábamos ahí en la puerta, afuera de la casa, esperando a mi papá, yo recuerdo que cuando lo veíamos de lejos, y yo recuerdo que veía a mi papá, pues él era un varón muy alto, y para mí, pues mi papá, el más guapo de todos los señores, era una niña, y yo recuerdo que lo veía y todos corríamos porque éramos 3 mujeres y dos varones, el más chiquito y el mayor de nosotros 3, porque somos la tribu de 12. Entonces veíamos a mi papá y todos queríamos llegar primero, para tomar una mano, y el que llegara primero le tomaba la otra mano. Entonces cuando llegábamos con él, nos peleábamos para tomarle de la mano y llegar hasta la casa con él. Pero yo recuerdo que mi mamá, antes que llegara mi papá, nos decía, yo lo recuerdo, y no fueron muchas veces las que ella nos lo mencionó, pero yo atesoro esa enseñanza, porque mi mamá nos decía: hijos, por favor, les pido que cuando llegue su papá, no le pidan dinero. Ella nos decía, no le pidan dinero. No lo hagan sentir que lo están esperando solo para que les dé dinero. Entonces yo atesoré eso en mi corazón. Y yo corría porque le quería decir: papi, me da mucho gusto verte, qué bueno que llegaste, yo quiero ir de la mano contigo. A veces yo ganaba y a veces me ganaban. Entonces lo tomaba de más arriba, ¿verdad? Y ahí pisándole los talones a la que iba adelante. Pero yo quería ir cerquita de mi papá. Pero yo recuerdo que mientras íbamos caminando, mi papá se soltaba, metía su mano a su bolsa y nos daba dinero. Pero en mi corazón era como un clamor de decirle: papi, es que yo no vine para que me dé dinero, nada más vine. Y yo me acuerdo que yo se lo decía: yo solo vine porque yo lo quiero mucho y yo quiero estar con usted. Entonces él me decía: sí, hija, sí, yo sé, pero vayan antes que le cierre la tienda. Bueno, pues íbamos corriendo a comprar de la bendición que él nos había dado antes que nos cerraran la tienda. Pero mire, ese principio yo lo atesoré en mi corazón, y es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque no es verdad que muchas veces despertamos y estamos con un montón de cargas o enfermedades, y lo primero que hablamos con Dios es: Señor, sáname, Señor, dame, Señor, no tengo, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y mencionamos a Dios, pero en muchas ocasiones no estamos con Él. Lo mencionamos a Él, pero queremos sus favores más que su presencia. Que la presencia de Dios nos llena, y que cuando Él sabe que le buscamos a Él como nuestro Rey, como el que gobierna nuestros corazones, aún nuestros sentimientos, aún nuestras necesidades, entonces Él nos da la bendición, muchas veces sin que se lo pidamos, ¿sí o no? Porque Dios es fiel. Él es el Padre eterno que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y entonces vamos a abrir Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tiene ahí? Aquí vemos a una mujer viuda. Vamos a leer estos versículos. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Recuerde que clamor habla de petición. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Habla de su marido. Recuerde que Eliseo era un profeta de Dios, y recuerde que profeta significa el que habla lo que Dios dice, el portavoz de Dios.
que ciertamente su palabra no es propia, sino que solamente habla lo que Dios le dicta. Un comentarista menciona que la viuda, esta mujer, probablemente era la esposa del profeta Abdías. Aquí habla de una mujer de los hijos de los profetas. Entonces ella exclama a Eliseo y le presenta su situación. Mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Qué era lo que su marido debía durante ese tiempo mientras él estaba en vida? ¿Por qué él estaba endeudado con estos acreedores? ¿Cuál es la deuda que le dejó? ¿Cuál era la circunstancia por la que este varón estuvo viviendo de tal manera que cuando él muere no deja una herencia para disfrutar a su esposa y a sus hijos, sino la deja con un grave problema? ¿No es cierto? La deja endeudada. De tal manera que estos hombres no se compadecieron de ella y lo que querían hacer era cobrarse ellos mismos, cobrarse por sí mismos a la mala. De manera que ellos iban a tomar 2 de los hijos de esta mujer. Versículo 2. Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. O sea, yo no puedo hacer nada. Era lo que el profeta le decía. ¿Qué te haré yo? Yo no tengo el poder, pero dime qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Respetuosamente le dijo: no tengo nada en casa. Quizá ella le pudo decir: por eso vengo a ti, por eso recurro a ti, porque no tengo ni para comer, solo una vasija de aceite. Están a punto de quitarme mis hijos, llevárselos probablemente como esclavos para recuperar toda esa inversión. Y esta mujer estaba con mucha preocupación y mucha escasez económica, pero ella sabía que había un hombre de Dios. ¿Sí me está escuchando? ¿Y sabe a dónde corrió? No corrió con la vecina, no corrió con otra persona para endeudarse más. Ella corrió con aquel varón que sabía que él tenía una palabra de Dios para su vida en un momento de angustia, de preocupación, de necesidad económica y de hambre. Yo te pregunto, ¿a dónde corres tú cuando estás en un tiempo de aflicción, de escasez o de hambre? ¿A quién recurres tú? ¿A la palabra de Dios? ¿A escuchar la voz de Dios? ¿A clamar a Él? ¿O estás recurriendo a otras cosas y a otras personas? Donde te vas a dar cuenta que puede que no te respondan, o que si te dan va a ser un alimento o un sustento momentáneo. Y vamos a continuar leyendo. Versículo 3. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. Porque la mujer, yo creo que ya ni vasijas tenía.
más que una vasija de aceite. Si no, el profeta no le hubiera dicho, ve y pide vasijas prestadas. Pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. ¿Sí me está escuchando? ¿Está escuchando lo que dice la palabra de Dios? Pide vasijas vacías. No pidas pocas vasijas. Ya que le dice, pide muchas vasijas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer refunfuñando diciendo, ¿por qué me manda con las vecinas a pedir vasijas vacías y ya sabe que me da mucha vergüenza? ¿Eso fue lo que dijo la mujer? ¿Cómo voy a ir a pedir vasijas prestadas? Recuerde, prestadas. No le dijo, pues ve y pídele a tu vecina que te dé un poquito de harina para que hagas una torta. Como es el caso de otra mujer que también estaba en una necesidad económica y no tenía el sustento, ¿verdad? Pero la mujer, dice la escritura, que se fue y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mire cuántos principios estamos viendo en unos cuantos versículos, ¿no es cierto? Vemos, número 1, la fe de una mujer viuda. ¿Sí? ¿La fe en quién? ¿En el hombre? No, en Dios. Porque sabía que Eliseo era un varón de Dios. Y ella clamó. Seguramente pasó noches con hambre, porque no tenía que comer, solo una vasija de aceite. ¿Sí? Y seguramente ella tenía un clamor a Dios. Y en ese clamor a Dios viene una dirección, ¿verdad? Donde lo que una mujer, un hombre cree, la fe es como extender una mano y tomar de Dios la promesa que Él nos da. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces podemos ver a una mujer de fe, fe en Dios. Número 2, una mujer obediente, ¿verdad? Una mujer obediente, una mujer que hizo exactamente lo que el profeta, portavoz de Dios, ¿sí?, le dijo que debería hacer. Cuando le dice, ve y pide vasijas llenas, le estaba diciendo, nada más va a ser un préstamo temporal. Si te la dan llena, entonces esa vasija se va a vaciar. Pero si te la da vacía, entonces Dios te la va a llenar. ¿Está escuchando? Dios te la va a llenar. Y cuando una persona cree en Dios, que Él es suficiente, y le dices, aquí está, Señor, mi vasija vacía,
entonces Dios te la va a llenar. Él te va a sustentar espiritual, física, emocional y también económicamente, si le buscas a Él por quien es Él y no le buscas por sus favores. Entonces podemos ver a una mujer obediente, se mete a su casa, se encierra en ese lugar privado donde solamente ella tenía que accionar en fe y en obediencia para ver la respuesta de Dios. Y mire, número 3, vemos a una mujer trabajadora, ¿verdad? Porque a veces oramos: Señor, provisión, dame provisión. Y estás todo el día en el sillón, en el reposet, a pie tirante, como dicen por ahí, y picándote el ombligo. O sea, sin hacer nada. Pero no vemos a la mujer viuda de esa manera, ¿verdad que no? Era una mujer de fe, era una mujer obediente, pero era una mujer trabajadora. Y era una mujer que hacía a sus hijos partícipes de la fe, de la obediencia y del trabajo. No era una mujer que estaba malcriando a los hijos. Siéntense ahí y yo voy a hacer todo. Ustedes nada más esperen a que yo les dé. ¿Verdad que no? Los estaba haciendo partícipes de todos estos atributos que debe tener una mujer o un varón de Dios, porque los atributos, ¿sí?, las cualidades, todas estas cualidades nos las enseñó Jesús a través de su vida misma, ¿no es cierto? Entonces, esta mujer obedece al profeta y le da indicaciones específicas. Una vez que ella trabaja, imagínense, yo pienso y veo la escena, me imagino su cuartito ahí, a lo mejor una camita de madera, una mesita por el otro lado de madera, todo austero, sin muchas cosas. A lo mejor muchas de esas cosas, qué sé yo, ya ni las tenía, porque probablemente los acreedores le habían quitado todo. Y veo su cuarto vacío con muchas tinajas, llenando una, imagínense, llenando una, y le dice: ya que una se llene, ponla aparte, y luego comienza a llenar la otra. Fue un trabajo de un buen tiempo, de manera que ella lo hacía y sus hijos le llevaban la tinaja y la ponían aparte y le seguían ayudando y seguían observando y seguían viendo los milagros de Dios, que de una sola vasija se llenaba otra y luego se llenaba otra y luego se llenaba otra. Y la Biblia no menciona cuántas vasijas fueron, pero de algo sí estoy segura, que no fueron pocas vasijas, fueron muchas, hasta el punto que sus hijos le dijeron: ya no hay más vasijas. Y entonces dice la escritura que el aceite cesó. El aceite cesó. ¿Cuándo? Cuando no hubo más vasijas. Esto nos enseña a nosotros que depende de la fe que un hombre o una mujer de Dios tengan, va a ser la respuesta de Dios a tus oraciones. Depende de cuántas vasijas, estoy hablando figuradamente, es en un sentido figurado. Cuántas vasijas tú trabajes en presentarle al Señor, va a ser en la medida que Dios te dé, en tus oraciones y en tus peticiones. Esta mujer tuvo fe para ir de aquí, allá y recolectar muchas vasijas, porque llegó el momento en el que el aceite cesó, cuando ya no hubo lugar donde ponerlo. Y la instrucción del profeta era: ve y véndelo.
¿verdad? Ve y véndelo. Fue una multiplicación, pero para que la mujer trabajara. Y esa es la respuesta de Dios. Y así es Dios, porque Él mismo a través de su misma vida nos ha enseñado. ¿No es cierto? Al hacer la creación, imagínese con el poder de su palabra, ¿cuánto tiempo pasó de que Dios creó una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa? Lo leemos rápido, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasó? Claro que Dios es Dios y en un instante Él pudo haber hecho todas las cosas, pero vemos a un Dios trabajador, vemos a un Dios ordenado, vemos a un Dios disciplinado y vemos la provisión de Dios y la multiplicación para que esta mujer fuera a trabajar. Y el mensaje de Dios a través del profeta es: ve y véndelo, paga a tus acreedores, porque la Biblia nos enseña: no debáis a nadie nada más que ¿qué? ¿Se sabe ese versículo? ¿Más que qué? El amor. Amarnos los unos a los otros. Esa debe ser la única deuda que tengamos. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? No te endeudes. Hay quienes quieren y en lugar de orar y decir: si es tu voluntad, Señor, y tú quieres, ¿me lo puedes suplir? ¿Tú quieres? ¿Es tu voluntad? ¿Quieres suplirme trabajo suficiente? Porque muchas veces Dios te da trabajo y te multiplica tu trabajo para sustentar tu hogar, tu familia, tus hijos, tus propias necesidades. Y otras veces Dios usa otros cuervitos para darte de comer, ¿sí o no? Y va el cuervo, aleteó hasta llegar a tu hogar. Y Dios milagrosamente trae el sustento sin que tú tengas que hacer nada. ¿O no es cierto? Así es Dios. Pero muchas veces Dios te multiplica lo que te ha dado y te dice: de esto que yo te di, cuídalo, no lo malgastes. Yo te lo di para lo que me lo estás pidiendo. No lo inviertas para lo que no te lo di. Ay, Señor, yo quiero que tú me des una computadora porque yo quiero estudiar, quiero anotar, quiero hacer mis manuales, quiero hacer esto y aquello. Y luego Dios te da: ay, mira qué lindo vestido, me lo voy a comprar. Y te lo compras. Y Dios te dijo: ¿que no me pediste una computadora? Entonces, ¿por qué lo estás usando en algo para lo que yo no te lo di? ¿Sí? Dios te da y hay un milagro de multiplicación. Y dice la Escritura: para que pagues lo que debes. Y si tú estás aquí y tú tienes una deuda, Dios puede hacer un milagro de multiplicación en tu vida, pero Dios te dice: paga a tus acreedores y no te vuelvas a endeudar. Porque cuántas personas sacan su cartera y sale hasta allá todo el tarjetero, y en lugar de ser el rollo del libro de la vida, es el rollo de las deudas y del rollo que te cargas. ¿O no es cierto? Todas las deudas, en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar. Porque qué fácil es pagar con un plástico y sentirte poderosa o poderoso porque traes un simple plástico que te hace sentir: ay, se siente tan bien comprar tan fácil, pero a la hora de pagar no está tan fácil, ¿verdad? Se te cae el pelo, ¿o no? Se te cae el pelo o te lo quitas, estirándote la cabeza. ¿Cómo le voy a hacer? O se te cae el pelo de tanto estrés. ¿Cómo le voy a pagar? Y a todo mundo le niegas que estás en casa.
Y te tocan, ¿quién? Soy el cobrador. Ay, ¿sabe qué? No estoy. Entonces, milagros de multiplicación, Dios le dijo a esta mujer a través del profeta: paga a tus acreedores y con lo que te quede vas a vivir. Y ahí podemos ver el amor de Dios, el cuidado de Dios a la vida de una mujer llena de fe, ¿verdad? Una mujer llena de fe, una mujer que no fue a endeudarse para tener, para comer, una mujer que puso su confianza en Dios. Y el reto de Dios para nosotros en esta mañana es: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres confiar en el hombre? El hombre te puede dar lo que tú pides. Si tú pides un préstamo, te presta y te endeudas, ¿o no? Pero si confías en mí, te dice el Señor, entonces yo voy a traer el sustento, porque su promesa es que no nos va a dejar si le creemos a Él. Pero ¿qué pasa con aquella persona que dice, no, pues sí oro, sí tengo fe, pero tengo que hacer algo? Pues sí, trabaja, ¿o no? Trabaja. Y a veces, y no significa que te vayas y te metas a una empresa y dejes en un descuido tu hogar y tus hijos, donde te requieran horas, sabiduría para hacer labores que te pueden remunerar, ¿no es cierto? Con inteligencia en tu tiempo, pero sobre todas las cosas, tu confianza y tu dependencia de Dios, porque Dios sí escucha una mujer que confía en Él. Y podemos ver en estos versículos cómo Dios sustentó a esta mujer. Vamos a ver un segundo ejemplo rápidamente. Eliseo aquí mismo y la Sunamita, una mujer de Sunam. Verso 8, Segunda de Reyes 4:8, y dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer, ¿qué? A ver, no escuché. Importante. La mujer anterior, ¿qué era? Una mujer viuda, una mujer sola y una mujer con escasez. Pero de esta mujer dice que era una mujer importante, que seguramente tenía sustento económico. Y dice entonces que le invitaba insistentemente al profeta. Estamos viendo que en este capítulo habla del profeta Eliseo. Le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa, que el que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella lo invitaba a comer a su hogar con su esposo y reconocía que era un varón santo de Dios. Versículo 10. Te ruego, le dice a su esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Aquí estamos viendo la condición económica de este matrimonio. Este matrimonio era un matrimonio pudiente.
Es decir, económicamente estaban acomodados. Ellos tenían provisión para que la mujer le pidiera a su esposo que por favor levantaran paredes, es decir, vamos a construir un cuarto especialmente para el varón de Dios. Una mujer que sí tenía el sustento económico y tenía para dar, pero su circunstancia era otra, su circunstancia de necesidad era otra. Sin embargo, su corazón estaba en Dios también, como la mujer viuda que acabamos de estudiar un poquito. Entonces dice el versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Estrenó su cuarto, ¿verdad? Estrenó su cama, estrenó su mesita, tenía luz porque le pusieron un candelero. Estaba el profeta porque hubo una mujer temerosa de Dios que sabía reconocer la autoridad espiritual, que sabía que era un hombre de Dios. ¿Tú le das gracias a Dios por tus pastores y tu liderazgo? ¿O estás ahí? Ay, sí, mira nada más, ¿cómo se viste? Ay, sí, mira nada más, tiene mucho, por eso no me puede entender. Pero si nunca has platicado con el pastor, con el liderazgo, ya le estás juzgando pensando que se cree mucho, porque a lo mejor te has dejado llevar por la vista de tus ojos y no por lo que realmente es la persona. ¿No es cierto? Juzgamos, criticamos, hablamos mal, mucho menos le vas a querer hospedar, ¿no? En lugar de hacer un cuartito, no, lo voy a sacar a puntapiés. Porque déjeme decirle, hay gente en las iglesias que no tienen un respeto por su liderazgo, ni un amor, ni un aprecio. Hay gente que son desagradecidos y otros malagradecidos. Pero esta mujer no era así. Esta era una mujer que amaba a Dios y que tenía un respeto. Cuando ella discierne, porque lo acabamos de leer, ¿no? Me he dado cuenta. ¿Qué quiere decir? Entendí. ¿Qué quiere decir eso? Ahora entiendo, ahora tengo ojos para ver, ahora discierno que este varón es un varón santo de Dios. Y sabes, ella le decía al esposo, por favor, ¿podemos? Las personas que tienen pueden ser un instrumento de Dios para servir al que no tiene, para hospedar al que va de paso, para sustentar como un cuervito al que Dios le diga, ve y llévale al que no tiene. ¿No es cierto? Y esta mujer, con un respeto por el siervo de Dios, construyeron y ella estaba dispuesta, ella misma le rogaba. ¿Sabe por qué? Porque la escritura misma nos enseña en los evangelios que aquella persona que da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Sí o no? Entonces, si tú eres un varón, una mujer temerosa de Dios y respetuosa por las autoridades eclesiásticas, Dios te va a bendecir. Pero si tú estás hablando y hablando y hablando y murmurando y levantando falsos y juzgando, así como una persona es recompensada cuando da un vaso con agua a un varón, a una mujer de Dios, así esa misma persona tendrá su recompensa cuando sus actitudes y sus acciones son malas. Y va a ser al nivel del profeta, escuche bien, va a ser al nivel del siervo de Dios. Por eso debemos caminar con temor y temblor, porque dice la escritura, toda autoridad, Romanos capítulo 13, ha sido impuesta por Dios.
De manera que el que resiste a las autoridades, a Dios resiste. Y cuando tú resistes a una autoridad, y estamos hablando ahorita, hay muchas autoridades, autoridad en tu trabajo, en la escuela, en el hogar, hay muchas autoridades, pero estamos hablando ahorita la autoridad eclesiástica, tus pastores, tu liderazgo. Si tú tienes un respeto, entonces Dios te va a honrar y te va a bendecir. Pero si tú no tienes un respeto, ¿sí?, entonces Dios va a tratar el corazón. Por eso es mejor humillarse bajo la poderosa mano de Dios a que la roca nos quebrante, ¿no es cierto? Entonces esta mujer tenía un amor y un respeto por este siervo. Le rogaba que pasase a su casa a comer. Y dice la escritura, entonces, verso 12, dijo, en el 4, aconteció que un día vino él por allí y se quedó en el aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sí está escuchando? Una mujer pudiente pero temerosa de Dios. Una mujer con una posición económica holgada, pero con un respeto por Dios y por la autoridad espiritual. De manera que su esfuerzo y su esmero fue visto por Dios y fue visto por el profeta. Y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? ¿O al general del ejército? ¿Qué necesitas? Tú dime, ¿qué es lo que necesitas? Entonces le dice la mujer, yo habito en medio de mi pueblo. Escuche la respuesta. Yo habito en medio de mi pueblo. Esto es suficiente para mí. Ella es como decirle, no estoy pensando en mí. No estoy pensando en mí, estoy completa. Teniendo a Dios, lo tengo todo. ¿Quiere decir que ella no tenía ninguna necesidad? No quería decir eso. Pero al decir, yo habito en medio de mi pueblo, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir si habito en medio de mi pueblo? Seguramente ella tenía un don para dar. Seguramente tenía el don para ayudar, para estar al pendiente de los demás, y ella se sentía plena. Sentía que aunque tenía necesidades, su situación no estaba centrada en su yo, sino en Dios. Por eso se sentía completa. Entonces, versículo 14, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le preguntó a su siervo. ¿Qué pues, siervo, vamos a hacer por ella? Porque ella no está pidiendo nada. Pareciera que no tiene ninguna necesidad. Entonces Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces el profeta, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.
Ustedes saben que una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijo, era causa de oprobio y vergüenza. Por eso le dijo: no, Señor mío, no hagas burla de tu sierva. Como diciéndole: yo no puedo tener hijos, soy una mujer que estoy en oprobio. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. El año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y en estos versículos podemos ver la respuesta y la bendición de Dios a una mujer temerosa de Dios, que no pidió nada para sí mismo, que estaba pidiendo solamente la oportunidad de poder ayudar a los demás. Era una mujer que se sentía, sí, a lo mejor acongojada, y se sentía quizá como los demás la menospreciaban por no tener hijos, porque esa era una costumbre en aquellos tiempos, que una mujer sin hijos era oprobio. Sin embargo, esta mujer había aprendido a deleitarse en el servicio. Versículo 18. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. ¿Cuántas mujeres se sienten así? ¿Es que todo me dejas a mí? ¿Es que todas las responsabilidades me las avientas a mí? ¿Es que tú eres la cabeza? ¿Es que tú dime lo que debemos hacer? No, llévaselo a su madre, ella debe saber lo que tenga que hacer. Y el esposo se desafanó. Él dijo: yo estoy aquí en mi trabajo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, llévaselo a ver ella qué le va a hacer. Entonces, habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué? Y murió. Le llevaron el niño a su mamá, y la mamá, amorosa, tierna, cuidadora, con una preocupación por su hijo, lo puso en su regazo y lo amó hasta el final, hasta que se murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. ¿Por qué sobre la cama del varón de Dios? ¿Usted sabe por qué lo puso sobre la cama del varón de Dios? Porque era una mujer de fe. Era una mujer que sabía que algo Dios tenía para su vida. Ella sube, no lo puso en su cama, no lo puso en su cuarto, sube específicamente al varón de Dios, y note, ¿qué dice que pasó? Y cerrando la puerta, se salió, cerrando la puerta. Note ese punto. Verso 22. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Ella tenía fe, el varón de Dios no andaba por ahí, pero ella dijo: voy a ir al varón de Dios y voy a regresar con el varón de Dios, porque ella sabía que él era un santo varón de Dios, con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Ella ya lo había discernido, ella lo había entendido, y ella algo estaba esperando. Algo que ella quizá no podía entender en su mente natural, pero algo ella estaba esperando de parte de Dios. Pero note que no le dijo nada a su marido. Leamos. Le dijo el marido: ¿para qué vas a verle hoy? Espérate a que él pase, espérate cuando él regrese, espérate a que sea el tiempo de su venida. ¿Para qué vas a verle hoy?
le dice el esposo: no es nueva luna ni un día de reposo. Y ella respondió: paz. ¡Qué tremendo! Me gustaría tener más tiempo, pero no tengo, y les estoy quitando un poquito más de su tiempo. Pero se me hace muy tremendo. Muchas riquezas podemos sacar de aquí. ¡Qué tremendo! Aquí puedo ver una mujer ecuánime, una mujer equilibrada, emocional y espiritualmente, ¿o no es así? Si ella no fuera una mujer equilibrada, ¿sabe lo que hubiera pasado? Si hubiera soltado llorando, desesperada, le hubiera ido al esposo, se hubiera tratado de refugiar en el hombre, que a veces es la tendencia de la mujer. Estoy triste y corro a mi esposo para que dime una palabra de Dios, y Dios le cierra la boca, porque Dios te quiere llevar a Él, a Él. Y se me hace muy tremendo cómo ella le dice: paz. Qué tremendo. Una mujer con carácter de Dios, una mujer con una confianza absoluta en Dios, y una mujer que estaba descansando en Dios. Era una mujer que estaba hablando por fe. ¿Me das un asna? Y yo voy a ver al varón de Dios. Y regresamos. Para regresar después, una mujer que tenía confianza en Dios. Verso 24, después hizo enalbardar el asna, y dijo al criado: guía y anda. Escuche instrucciones específicas: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. ¿Por qué esta mujer dio instrucciones al siervo? Específicas y prácticas. Porque ella era una mujer que sabía también obedecer con instrucciones específicas. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Sí? Y ella dijo, ¿qué dijo? Bien. ¿Llegó con los cabellos todos embarañados? ¿Llegó con la ropa toda desgarrada, mostrando cilicio y dolor? No. Le manda decir el profeta: dile que cómo está ella, su esposo y su hijo. Y ella le dice: bien. ¿Qué nos enseña esto? Una mujer prudente en medio de la prueba. Porque, híjole, tienes una prueba y corres con tu suegra, que ni cristiana es, y corres con la vecina y le platicas los problemas que como cristiana tienes con tu esposo cristiano, con alguien que ni siquiera es hija de Dios, deshonrando a Dios, mostrando: Dios no puede hacer nada en mi matrimonio. ¿O no es cierto? Una falta de fe y de sabiduría y de prudencia. Pero la mujer prudente, el varón prudente dice: no le voy a decir al siervo, yo voy a ver a Dios cara a cara. ¿No? El profeta era solo el que portaba lo que Dios decía. Y ella dijo: yo voy a ir con el que tiene la voz de Dios. No voy a ir con otra persona que no es inspirada. Ay, es que era mi mejor amiga, mi mejor amigo. Le confié todos mis secretos y me defraudó. Claro, porque no quiere decir que porque es cristiano a todo mundo es consejero, ni te va a aconsejar con la sabiduría de Dios, ¿verdad que no? Solamente la palabra va a salir de la boca de un hombre, una mujer inspirado por el Espíritu de Dios para ayudar a otro
en su necesidad. Esta mujer dijo bien. Primer palabra, le dijo a su esposo paz. Segunda palabra, bien. ¿Cómo podía decir nos va bien si ella sabía que en su casa había dejado a su hijo muerto? Qué tremendo, ¿no? Una mujer, un varón que está en oración continua, en la presencia de Dios, por amor, es una persona que puede ser guardada en el tiempo de la aflicción, en el tiempo del dolor, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la persecución. Solamente en Él podemos estar equilibrados emocionalmente para darle respuestas a Dios. Y para terminar, continuemos leyendo. Te ruego, ya leímos ese versículo. Ella dice bien, verso 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Humillación. Una mujer, un varón siempre debe humillarse ante la presencia de Dios, que conoce todo lo que te acontece. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Está escuchando? El hombre, es decir, el profeta de Dios como hombre, no sabía por el Espíritu que ella estaba en aflicción de espíritu, pero a Dios no le plació decirle el por qué, solamente Dios lo sabía. Y déjeme decirle, muchas veces Dios a los pastores, a los ministros que aconsejamos y que estamos trabajando con la vida de la gente, Dios nos muestra muchas veces el corazón y las actitudes de las personas. Pero yo me he dado cuenta, y en una ocasión yo le preguntaba: Señor, Tú muchas veces me has mostrado el corazón de una persona, y yo oro y le digo: Señor, soy incapaz de ver el corazón, pero tú sí lo ves. Te ruego que me des ojos para ver, para poder hablar la palabra atinada y certera que viene de tu corazón, que pueda realmente producir lo que tú quieres provocar en la vida de una persona. Y Dios me muestra el corazón y me da la palabra exacta. Y en una ocasión pasa una situación y a Dios no le plació. Y yo recuerdo que por el Espíritu, así como Eliseo sabía que cosas estaban sucediendo, hasta que Dios saca las cosas a la luz. Esas situaciones era una situación de una persona que estaba en el ministerio, que estaba viviendo en mentira, en pecado, y que creía que nos estaba engañando. Yo en el Espíritu sabía que no era verdad, pero no tenía evidencias para mencionar. Pero yo decía: pero tú sí sabes, Señor, tú haz lo que tú quieras en su momento. Cuando Dios saca todas las cosas a la luz, y estando ahí hablando con estas personas, yo oraba y yo le decía: Señor, yo quiero entender el por qué tú no me permitiste poder ver, como en otras ocasiones tú me lo has mostrado muy claro. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: yo no te dije nada, porque yo se lo dije a ella, y yo estaba esperando que ella confesara su propio pecado y que se arrepintiera, porque era la única manera en que yo la puedo perdonar. Yo no quería que tú te movieras, yo quería que ella me respondiera. Y yo dije: wow. Por eso entiendo lo que Eliseo dice: pero Dios me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado, porque Dios sí sabe qué quiere hacer en lo profundo del corazón de aquellos que realmente le aman y le sirven, ¿verdad? Es Dios atrayendo a la gente, atrayéndote a ti hacia su corazón.
Entonces ella le dijo, pedí yo hijo a mi señor. ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giezi. Entonces le dijo la mujer, mi hijo está muerto en mi casa. ¿Ella se lo dijo? Les pregunto. No lo menciona aquí la escritura, pero él entendió lo que esta mujer le estaba diciendo. Entonces le dice a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. No te distraigas, no te mezcles con otros pensamientos. Ve, obedece, llega hasta el lugar indicado. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Sí? ¿Está escuchando? Sí. Tú mandas a tu siervo, pero no me voy a ir a casa hasta que me acompañes, porque tú eres el varón de Dios, tú eres el varón al que Dios le ha dado una palabra, tú eres el varón que ha sido respaldado por Dios. Entonces él se levantó y la siguió. Qué tremendo, ¿no? Una mujer de fe, una mujer persistente, una mujer que le dice, yo me voy a ir contigo. Y un varón que podía tener su corazón también en una mujer que lo había respetado y lo había servido con un corazón sincero y limpio. Entonces la siguió y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta, yo no tengo poder, yo solamente soy tu siervo, hago lo que tú me dices en obediencia. Y viendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Verso 33. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Dios. ¿A quién oró? A Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa a una parte y a otra parte. Y después, ¿qué dice? Y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Qué había hecho Eliseo mientras caminaba a un lado y a otro lado? Orando, esperando la guía de Dios, esperando el milagro de Dios, esperando la respuesta de Dios. Entonces, verso 36, llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Y podemos ver aquí el corazón humilde de una mujer para ser agradecida con Dios y para ver las maravillas y los milagros de Dios. Qué bellos pasajes, qué bella palabra de Dios, que nos enseña muchísimo. La pregunta
de parte de Dios es: ¿qué vamos a hacer tú y yo en el tiempo de la aflicción? ¿A dónde correremos? ¿Correremos como Ruth a refugiarnos bajo la sombra de sus alas? ¿O correremos hacia otras personas o a otras cosas que no son Dios? ¿Cuál es tu necesidad? Yo te pido de favor que cierres tus ojos y medites por un momento. ¿Qué necesidad tengo yo? ¿O qué he hecho cuando he estado en tiempo de necesidad? ¿He recurrido realmente al que todo lo puede? ¿He buscado a Dios? ¿O he tratado de solucionar mis necesidades, mis conflictos, mis deudas, los ataques de una manera muy humana y natural? ¿O he puesto toda mi confianza en el que sí lo puede? Yo sé que hay muchas personas aquí pasando muchas circunstancias difíciles. Quizá enfermedad terminal, o algún familiar con una enfermedad terminal. Otras personas han sufrido escasez. Quizá hay otras personas que han sentido el ataque de otros que se han levantado contra ti. Y antes de orar, yo te pido que ahí en tu corazón medites: ¿qué he hecho yo en este tiempo difícil? ¿Qué he hecho yo? ¿He corrido hacia el Señor? Si no ha sido así, pídele perdón. Este es el momento. Este es el momento que te humilles como la tsunamita, como la mujer viuda. Este es el momento que tengas una actitud de humillación para reconocer tus faltas delante de Dios, para reconocer tus dudas o la incredulidad o el correr para suplir lo que te hace falta en otras cosas, en otros campos que no es el campo de Dios. Este es el tiempo de humillarnos y reconocer que Él es nuestro Dios y nuestro Rey, para fin de que en tu voluntad permitas que sea Dios cumpliendo su propósito en ti. Si le has buscado a Él por lo que te da, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname por no valorar quién eres tú. Eres el creador de todas las cosas. Eres el dueño de todo. Para ti no hay límites. No solo en la economía, sino en una mente cabal y completa. Sino en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi salud. Perdóname si te he faltado, y en esta mañana reconozco que te necesito como mi Dios y como mi Rey, como el que gobierne todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, como la tsunamita, me inclino a tus pies, inclino mi corazón, inclino, Señor, mis rodillas delante de ti. Reconozco que sin ti no puedo hacer nada, que te necesito a ti. Lávame y límpiame, y quiero correr a ti porque tú eres mi papito, porque tú eres mi amado, porque quiero estar contigo, porque sé que contigo todas las demás cosas pierden valor
lo que yo pienso que necesito o lo que me hace falta, todo eso pierde valor porque tú llenas todo mi ser. Ayúdame a ser una mujer equilibrada, que piense como tú piensas, un varón conforme a tu corazón, un varón con un corazón recto que te pueda imitar a ti y que te pueda representar como cabeza en el hogar, para dirigir, para pastorear, para cubrir, para sustentar, pero no en la capacidad del varón, sino en la capacidad de Dios. Gracias, papito, por tu amor. Un amor incomprensible que jamás entenderemos hasta que estemos contigo. Gracias, Señor. Y yo te voy a pedir que si alguno de ustedes tiene alguna necesidad física, económica, moral, espiritual, te pongas de pie si tú quieres levantar tus manos y decirle: papito, si tú quieres, puedes tocarme. Si tú quieres, puedes sanarme, como aquel ciego que le dijo a Jesús: si tú quieres. Y Jesús le dijo: quiero. Aquel leproso se limpió, aquel ciego pudo mirar, aquel paralítico se pudo levantar. Levanta tu oración, clama a Él. Él quiere que tú le veas a Él. Él es el que pone su mano sobre ti. Siente la mano de Dios. Siente la mano de Dios. Es Él el que te quiere tocar. Es Él el que te quiere ministrar. Él es quien te quiere dar la respuesta conforme a su voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú sabes. Tú sí sabes, Señor, el corazón de cada varón y de cada mujer. Tú sí sabes las peticiones más profundas de su corazón. Y en esta hora levantamos nuestras manos delante de ti y nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Y sabemos que hallaremos oportuno socorro. Sé que tú te estás paseando en medio de tu pueblo y que tú estás tocando la vida de cada persona. Tú sí sabes el clamor de cada uno de tus hijos. Tú sí sabes su petición. Tú sí sabes su circunstancia. Y te pedimos en el nombre de Jesús, conforme nos enseña tu palabra, que podemos acercarnos a ti y orar y pedir y clamar, Señor, por milagros, por sanidad, por un hijo de aquella mujer que ha estado pidiendo un hijo. Señor, oramos por sanidades milagrosas, aún aquellos diagnósticos que han sido dados por el médico. Solo tú eres el único que puedes cambiar ese diagnóstico. Tú eres poderoso y sabemos que todo tú lo haces conforme a tu plan y conforme a tu perfecta voluntad en la vida de cada uno. Señor, si tú quieres multiplicar en la vida de aquella persona que tiene escasez, para que pueda, Señor, trabajar con sus manos. Y si hay una deuda, pagarla y no comprometerse más, sino ser un hijo tuyo, una hija tuya, viviendo, dependiendo de tu mano y dependiendo de lo que tú le das para trabajar. Señor, sabemos que tú eres poderoso para hacer tu obra perfecta y completa, de provisión, de sustento, de traer el pan a cada hogar, porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Te damos muchas gracias por la respuesta a nuestras oraciones conforme a tu voluntad, y te damos a ti todo el honor, toda la gloria y toda
toda la adoración y todo el reconocimiento que solamente tú te mereces. Gracias, Señor. Gracias, papito, gracias, porque sabemos que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Gracias, papito, en el precioso nombre de Jesús, gracias, porque sabemos que tú nos has escuchado. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.